RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos agradecerle, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR a Miguel Santillana, economista y analista en temas políticos, por acompañarnos permanentemente y un poco, ¿no? Ayudarnos a entender lo que está pasando en el país. Qué gusto saludarte, Miguel. Como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Pepe? No hablamos del mensaje 28 de julio. En efecto, hace un mes, hemos esperado un mes para hacer un análisis, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista tuya donde tú precisabas que si sigue al frente del gabinete Guido Bellido, en 3 meses este gobierno implosiona. ¿Sigues teniendo esa misma percepción? ¿Crees que este gobierno puede implosionar en menos de 3 meses si es que no sabe enmendar sus errores, si no sabe tomar otros consejos? Mira, yo me ratifico, yo creo que si ustedes leen la portada del diario de la República, que no es un diario de oposición a este gobierno, le exige al presidente que gobierne. O sea, lo que hemos tenido ayer en la zona de Mazamari es un candidato presidencial, no un presidente. Y además, seguimos con la inestabilidad generada de un gabinete que no convence a nadie. Se le podría haber dado la confianza el día viernes a estos caballeros, pero no nos da al mercado la confianza del rumbo político y económico que quiere dar este gobierno. No puede ser que haya una crisis por un ministro que tiene probadas relaciones con Sendero Luminoso, no escucha el pedido del premier para que renuncie, se salta al premier y pone su cargo a disposición de un presidente que ya son, 72 horas, no toma una decisión. Y eso me indica el zafarrancho, los problemas internos que existen. Se ha ratificado la reunión en el edificio de la calle Roma, donde está el señor Aníbal Torres. Cómo lo convencieron a gritos al señor Castillo para que no cambie a nadie y sigue estando bajo la férula del señor Cerrón. Entonces, para mí lo que observamos y le queda claro a la opinión pública es que este es un gobierno bicéfalo, este es un monstruo bicéfalo. Tienes el lado Movadef Sendero, que está con el señor Castillo, y tienes el lado socialismo siglo XXI con el señor Cerrón. Y así no puede gobernar. Estamos gobernados por compartimentos estancos, dirías tú entonces, ¿no? Y sobre todo que lo que acaba de señalar hace unos momentos, Miguel, el presidente piensa que sigue en campaña política, ¿no? Eso de pintarse la cara, decir que se va a quedar a dormir una semana en unas comunidades, que puede ir a la chacra y que van a ir a debatir el plan descalzos, es pura palabrería. El señor en un mes no se ha enfrentado a una entrevista seria de los periodistas. O sea, el caballero, a diferencia de lo que hacía Chávez o lo que hace AMLO en México, no podría ser una mañanera, porque simplemente lo destrozarían, no sabe nada de nada. Entonces, lo que tenemos ahora es que el secretario general de Perú Libre es, al parecer, quien gobierna, es el que se comunica con la población, es el que da los mensajes de gobierno. El señor Castillo se esconde. ¿Hacia dónde estamos yendo, Miguel, crees tú? O sea, ha transcurrido 32, que no hay 33... Mira, yo creo que esto lo están haciendo al propósito. Yo creo que si el objetivo último es la constituyente, tienes que destrozar el sistema. Y la economía peruana no está bien. Habremos recuperado el primer semestre, pero desde el proceso electoral, todas las cifras nos indican que la economía peruana ha ido disminuyendo. Y en ciertos sectores hasta la parálisis por falta de decisión del gobierno. Entonces, para mí, el fin último es la crisis económica que va a hacer precipitar un tema social y que la salida que ellos nos plantean sea la constituyente. O sea, digamos que para ti esta es una acción premeditada, una acción preconcebida que tiene como objetivo dinamitar lo que ellos llaman el sistema
y a partir de ahí impulsar la Asamblea Constituyente. O sea, esa es la regla que están Así es. siguiendo. Eso es lo que yo entiendo que están haciendo, porque si no diría que son ignorantes y brutos, y creo que eso no son. Pero Miguel, esto es llevar al país a un despeñadero, ¿no? A ellos no les importa. A ellos lo que menos les importa son los pobres. Ellos utilizan a los pobres con un fin político último. Ahora, el otro aspecto, y yo, hasta la última vez que conversamos, tú mencionabas la necesidad de contar con un gabinete que tenga capacidad técnica, capacidad de gestión, ¿no? Aún siendo de izquierda, ¿no? Que tenga alguna experiencia en el plano eh, de manejo del Estado y también en el ámbito privado, ¿no? Cosa que no estamos viendo, ¿no? Pero, y el otro riesgo, naturalmente, que también hay gente que ha ingresado a la administración pública sin ningún pergamino, más teniendo como objetivo la funcionabilidad, ¿no? O sea, resolver o aplicar el ABC a como dé lugar. ¿Eso crees tú que está ocurriendo? Mira, si tú ves los nombramientos, ministros, viceministros, directores, etcétera, tú ves gente que está ahí, como lo ha confesado el propio señor Béjar una vez que lo defenestraron, que está ahí por pago de favores, o son familiares, o no hay ningún tipo de reconocimiento profesional de la persona encargada. Y muchos de ellos a cada rato ves que son gente nombrada con prontuariado. Entonces, esto no es un solo caso, ya tenemos múltiples casos en diversos sectores, lo cual te indica una línea, y esta línea es que esto es conseguir el poder lo más rápido posible, asentarse en el poder, ganar tiempo para conseguir sus firmas y conseguir su constituyente, y el resto no importa. Ahora, en ese análisis, Miguel, o sea, para ti la toma del control político, el poder es lo primero. Y hay quienes piensan de que podría haber una ruptura entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. De la lógica que tú aplicas del análisis, eso no es así. Ellos van a ir de la mano juntos, van generando las condiciones para la toma del control político. A ver, lo que se ha logrado en el Perú con el proceso electoral que hemos tenido es una alianza entre Sendero Luminoso y el socialismo del siglo XXI. Cada uno se ha repartido espacios. El espacio de educación, el espacio Ministerio de Trabajo, se lo dieron a el grupo Conare Movadef. Eso es Maraví. Maraví es fundador de Conare SUTEP. Es el que tiene las relaciones con Sendero Luminoso. Y recordemos que el señor Castillo fue el jefe de la UEL del 2017 de Conare SUTEP. Y vimos todos los documentos de inteligencia, vimos videos, vimos fotos y los informes en el cual relacionaban al señor Castillo con diversos jefes de Conare SUTEP. Otra parte del gabinete se le han dado a la gente de Vladimir Cerrón, como el mismo Cerrón ha confesado en entrevista a Sudaca. Él mismo ha dicho quiénes son sus ministros. Y la última parte se le han dado a la parte más amable, digamos, afable, de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que es principalmente el señor Pedro Franque. Pero yo no sé hasta cuándo va a durar Pedro Franque en un gabinete de 19 ministros donde todo el mundo le va a pedir plata. Y cuya función, según mensaje 28 de julio, según mensaje de investidura del Premier, todo es bono, 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 bono. Ahora, ¿cuál es el papel de Verónica Mendoza? Si dentro del análisis que nos haces, Castillo y Cerrón van de la mano. ¿Cuál es el papel de Verónica Mendoza en estos momentos, ¿no? ¿Puede ser un A ver, papel de garante, un papel de acomodaticio? ¿Cuál es el papel de Verónica Mendoza?
Verónica Mendoza siempre ha sido un parásito. Nunca ha podido crear un partido propio y siempre ha querido sumarse a otros partidos y ha tenido siempre el cuajo de tratar de robarle el partido a quien era el dueño. Verónica Mendoza en esta oportunidad se siente cerca del poder, pero no puede ejercer el poder. Ella pensaba que podía cooptar al lapicito y quitarlo de la férula del señor Cerrón, cosa que no ha logrado. ¿Qué le queda a Verónica Mendoza? Escuchar a sus mandamases de socialismo siglo XXI y sumarse a este mamarracho que tenemos de gobierno. Esa es su función. O sea, hacia adelante va a tener que asumir el activo y el pasivo. O sea, ya no va a poder desmarcarse. Ella no tiene forma de desmarcarse de esto. Ella, por confesión propia de Cerrón, ha tratado de meterse por los palos y no ha podido porque Cerrón ha sido más vivo que ella. Entonces, todo lo que se llama el establecimiento caviar, etcétera, lo que están accionando, y queda clarísimo, es buscar que la fiscalía lo meta preso a Cerrón, que de mi parte Cerrón es un personaje muy especial y no dudo de las acusaciones que tiene, pero el juego que tienen los caviares es para cooptar a Castillo me tengo que quitar encima a Cerrón, por lo tanto lo tengo que meter preso. ¿Y tú crees que ello puede ocurrir? ¿Así como van las cosas? Yo sí creo que hay suficientes acusaciones contra el señor Cerrón como para meterlo preso, porque que yo recuerde tenía más de dos docenas de acusaciones fiscales o carpetas fiscales abiertas en Junín, de un total de 136 que le fueron carpetas fiscales que tenía de sus dos gestiones como gobernante regional. Hemos visto el papel del gobierno. Vamos a ver ahora, Miguel, contigo el papel del Congreso, ¿no? El Congreso acaba de otorgarle, ¿no?, la investidura o el voto de confianza a Guido Bellido, ¿no? Y como siempre hemos visto, ¿no?, posiciones que en defensa de la democracia, en la búsqueda del diálogo, Gobernabilidad. en la gobernabilidad, en efecto, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el papel real del Congreso? Mira, la gran tragedia del Perú es que no existe una derecha organizada que tenga un plan mínimo para poder contrarrestar este desgobierno que tenemos del señor Castillo. O sea, no hay un plan. Tenemos un montón de pollos sin cabeza que corren cada uno por su lado, teniendo distintas iniciativas. Y eso lo ves en las marchas, ¿no? O sea, tú tienes marchas que organiza un grupo, se reúnen en una plaza y otro grupo se reúne en otra plaza. Tiene gente que se va a dormir al frente del Palacio de Justicia, pero eran tres grupos distintos que respondían a tres jefes o tres fuentes de dinero distintas. Entonces, esa es la tragedia del Perú, que no tienes un plan mínimo que coordine a las fuerzas de derecha alternativas a este gobierno para asumir en cualquier caso la rienda del poder, porque yo sí creo que se viene una implosión. ¿Y por qué dije eso de la implosión? Combina hambre, combina tercera ola de pandemia, más el desgobierno que tenemos, y eso me indica que la gente no va a aguantar a este gobierno de Perú Libre del señor Castillo. Miguel, ¿dirías tú que así como existe responsabilidad de la izquierda radical, la izquierda ligada a Movadez, a Sendero, también hay responsabilidad en estos momentos de la centro derecha de no articular una oposición coherente? Mira, Pepe, tú me has escuchado siempre. Para mí, en el Perú no existe derecha. Lo que ha existido son grupos económicos de poder que se han comprado a quien ganaba las elecciones. En el Perú no se han preocupado de crear partidos de derecha con estructura, ideología, ideario, militantes. Lo que ha pasado en el Perú es que la izquierda ha cooptado la academia, la prensa, el arte, la opinión pública, etcétera. Y la derecha
digamos, los grupos de poder, mientras que ganaban dinero a raudales, no les interesaba el resto. Simplemente, como te digo, se compraban a quien ganaba las elecciones. Es ahora recién que se está buscando organizar partidos políticos de derecha o de esa ideología, organizar centros de pensamiento o centros de investigación de derecha, porque no existían. Y lo único que tenía, por ejemplo, es el IPE, que vivía de las donaciones de las empresas que venían de vez en cuando. Entonces, esa es la gran tragedia. ¿Cuál es la respuesta a esta debacle que nos va a dejar Pedro Castillo? ¿Qué es lo que hemos tenido, Miguel? Y lo que veo es que lo que se va a venir es un gobierno cívico-militar. O sea, para ti ese es el riesgo, se puede más o menos vislumbrar que si no cambian las cosas, vamos rumbo a eso, a un gobierno cívico-militar. Eso es lo que yo veo. Veo un gobierno cívico-militar porque tal va a ser el desgobierno. O sea, ya hay hambre en las calles. Súmale eso, tercera pandemia. Súmale eso, el desgobierno. Este gobierno no gobierna y sabemos que a más crisis, más posibilidades de poner su plan autoritario y su asamblea constituyente. La gente no va a aguantar, la gente va a reventar. Entonces, cuando eso sucede y veas violencia en las calles, no le va a quedar otra a las Fuerzas Armadas que intervenir. Ahora, eso me invita a plantearte la siguiente pregunta, Miguel. Entonces, también, o sea, en esa función de acomodarse en ese mercantilismo político ocasional, también puede ingresar las Fuerzas Armadas. O sea, es que las Fuerzas Armadas van a tratar de imponer orden. En este momento, eso llaman, o sea, tú y yo sabemos que llamar a la vacancia de Castillo durante todo este mes era precipitar las cosas, porque no había motivos por el cual vacar. Que nombre un gabinete de incapaces no es motivo para hacer una vacancia por incapacidad moral. O sea, has visto que los 4 últimos fines de semana han sido marchas por vacancia. Y eso, en mi punto de vista, era precipitar las cosas. Pero como te digo, tercera ola, hambre, desgobierno, enfrentamiento ya social en las calles y violencia social porque hay hambre. Yo vislumbro ya no estos enfrentamientos verbales de los dos grupos, sino ya ha llegado a una violencia real entre los dos grupos. Si eso sucede, no le va a quedar otra a las Fuerzas Armadas que ingresar y poner orden. Porque la convivencia social en democracia va a ser inviable. ¿Pero este orden con control del gobierno o por iniciativa de las propias Fuerzas Armadas? Vamos a tener que encontrar una salida negociada y creativa como la tuvimos el año 2000. O sea, queda muy claro que al interior del gobierno de Perú Libre, o sea, Perú Libre más Sendero, o sea, ya es clarísimo la presencia de Sendero en este gobierno, un presidente que es incapaz de votar a un ministro hace 72 horas que está en atestados policiales e inclusive un atestado de un atentado terrorista y no lo puedes votar. ¿Por qué? Porque es la cuota que le puso Sendero. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que tienes a Sendero por un lado y toda esta gente del siglo XXI, ¿te has preguntado qué hace ese yemení visitando a Guido Bellido más de 12 horas por día como si fuera un funcionario público? ¿Quién es ese personaje? ¿De dónde me lo han sacado? Entonces, si tú tienes ya esas coordinaciones internacionales, tienes un señor como Evo Morales, que, date cuenta, Pepe, la función de Evo Morales fue importante en los días que estuvo acá. Evo Morales lo que hizo fue consolidar esta asociación entre Sendero y el socialismo del siglo XXI. Eso ha sido la función de Evo Morales en el Perú cuando vino. Acuérdate, Evo Morales estuvo en la inauguración del sindicato FENATEP, que ese mismo día se lanzó
para conseguir las firmas y hacer un partido político a la medida del señor Castillo. Pero la organizadora, la secretaria general de dicho partido, si mal no recuerdo, Merly o Marly Coahuila, es de Sendero. Entonces, lo que logró Evo es solidificar esta alianza, este monstruo de dos cabezas que tenemos en este momento en el gobierno. Bueno, Miguel, tú eres un economista reconocido, ¿no? Hoy día estamos viendo varias entrevistas que ha brindado Pedro Franque a distintos medios de comunicación, ¿no? Se le nota optimista, ¿no? ¿Tú compartes ese mismo optimismo de Pedro Franque o simplemente nos están pintando pajaritos en el aire? Hace tiempo que te están pintando pajaritos en el aire y mira, yo puedo tener yo conozco a Pedro Franque, somos de la Católica, él es mayor que yo, nos hemos formado con los mismos profesores, Dancourt es amigo mío, es su asesor principal, pero pongamos las cosas claras. La cantidad de bonos que quiere repartir este gobierno no permite que este año cerremos con un déficit fiscal de 4.7. Eso no se va a dar. Por otro lado, van a tener que conseguir plata del extranjero y llegar al límite del 38% de deuda sobre PBI. ¿Todo por qué? Porque siguen, o sea, como han prometido tanto, ya la gente va a esperar el bono. Tú lo has escuchado, tanto el 28 como el mensaje del jueves pasado, todo era bonos. Entonces, la gente le va a decir, bueno, ¿dónde está mi bono? Entonces, eso es número uno. El mercado no se ha creído a Pedro Franque, por eso el dólar está encima de 4 soles. La inversión privada está paralizada. El segundo semestre de este año, si bien el primer semestre crecimos a algo de 20%, este segundo semestre va a ser menos de 5%. O sea, no vamos a llegar a la meta que todo el mundo dice que vamos a crecer 10%. Mentira, yo creo que creceremos 6, 7 por efecto rebote. Pero no se va a concretar nada nuevo de inversiones. Estas ideas de que ahora vamos a tener a Petroperú como una empresa integrada desde la exploración hasta que te dispensen gasolina en un grifo, es de locos. O sea, en un país que tenemos problemas de hambre, problemas en los colegios, problemas en salud, te vas a gastar 150 millones de dólares en un pozo petrolero en la selva peruana con una probabilidad del 10% de que encuentres petróleo. O sea, nos vamos a timbiar la plata que puede servir para medicamentos, para mejorar colegios en pozos petroleros. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, se meten a tratar de arreglar el problema del corredor minero de Las Bambas, y si tú lees el acta que ha firmado Guido Bellido, son concesiones que el Estado peruano está abjurando de su jus imperium. O sea, ¿qué sentido tiene que la carretera deje de ser una vía nacional para ser una vía distrital? ¿Qué piensan? ¿Que los distritos van a cobrar peaje cada 100 metros? Me parece muy bien que los comuneros reciban el justiprecio por los terrenos que se le han sido expropiados para construir la carretera. Debemos construir una carretera asfaltada para que no salga polvo, pero de ahí aceptar todo el resto del chantaje de esta agenda que viene, que hace ¿cuántos años estamos hablando de estos problemas en el corredor minero? ¿8 años? ¿10 años? En efecto, bastante complejo el panorama. Miguel, como Por siempre. otro lado, Sí, sí, Miguel, sí. los proyectos mineros, tenemos Conga está listo para salir, Tía María está listo para salir. ¿Cuál fue el pacto entre la señora Verónica Mendoza y el señor Castillo? Que no salgan ninguno de los dos proyectos. Entonces yo no entiendo cómo vas a generar los ingresos para poder cumplir con todos los programas sociales que tú prometes. O sea, hay un montón de incoherencias. Este es el gobierno de los pobres y ahora Pedro Franque
te dice que no van a subir el salario mínimo. Complejo todo, mi estimado Miguel. Bueno, como siempre, Miguel, muy agradecido por esta comunicación y vamos a seguir con este ejercicio de seguir eh, compartiendo, ¿no?, las impresiones, pero además el análisis que tú con mucha curiosidad siempre nos brindas. Un fuerte abrazo, Miguel, como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.